Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal a de teneros por aquí hoy. Si sois nuevos, bienvenidos. Y si ya sois de la familia, muchas gracias por vuestro apoyo constante. Como siempre prometo traeros contenido fresco y jugoso, y hoy tenemos un tema que va a encantar a todos los románticos empedernidos. Hoy vamos a desentrañar el misterio, la magia, el secreto, del amor de una de las parejas más queridas y admiradas del mundo de las series turcas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, la pareja de ensueño. Seguro que los conocéis por sus increíbles actuaciones en Kara Sevda, o por el atractivo irresistible de Burak en cada una de sus producciones. Y por supuesto, todos nos preguntamos, ¿qué hay detrás de ese amor que parece sacado de un cuento de hadas? ¿Cómo lograron crear esa conexión tan especial que traspasa la pantalla y nos hace suspirar a todos? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en la historia de amor de Burak y Neslihan, desde sus primeros encuentros hasta la actualidad. Vamos a descubrir los detalles que los unieron, los desafíos que enfrentaron y sobre todo, ese ingrediente secreto que ha hecho que su relación perdure y brille con tanta intensidad. Y antes de que me olvide, si aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Así, no os perderéis ninguna de las novedades sobre vuestras estrellas favoritas y sobre el mundo de las novelas turcas. Ya sabéis, es completamente gratis y me ayudaría muchísimo. Empecemos por el principio, ¿vale? La historia de Burak y Neslihan no es una historia de amor a primera vista. De hecho, la primera vez que se cruzaron, ninguno de los dos imaginaba que terminarían convirtiéndose en el uno para el otro. Se conocieron en 2013 durante la filmación de una serie de televisión. En ese momento ambos estaban enfocados en sus carreras y aunque coincidieron en algunos eventos, no hubo una chispa inmediata. Lo que el destino tenía preparado para ellos era mucho más potente. Para entender mejor el contexto, es importante recordar que en 2013, tanto Burak como Neslihan eran figuras emergentes en la industria del entretenimiento turco, cada uno con sus propios proyectos y ambiciones. Burak, ya conocido por su atractivo y talento, estaba consolidando su presencia en la pantalla, mientras que Neslihan, con su belleza y habilidad actoral, comenzaba a ganar reconocimiento por sus papeles en diversas series. Sus caminos se cruzaron en el set de filmación de una serie, un encuentro que, aunque fugaz en ese momento, sembraría la semilla de lo que estaba por venir. La primera impresión, como suele suceder, es crucial, pero en este caso, la conexión no fue inmediata. Ambos estaban inmersos en sus carreras, concentrados en sus proyectos individuales y en la construcción de su trayectoria profesional. La vida a veces nos presenta oportunidades de manera sutil, sin que nos demos cuenta de su verdadero potencial en el momento. En 2013, Burak y Neslihan eran dos profesionales que se cruzaron en el camino, pero no fue hasta un tiempo después que el destino decidió entrelazar sus vidas de una manera mucho más profunda. Fue en 2015 cuando se volvieron a cruzar, cuando la magia empezó a suceder. La vida a veces es muy sabia. Se reencontraron en un proyecto publicitario y fue ahí donde la conexión comenzó a tomar forma. Ambos con el tiempo se dieron cuenta de que compartían mucho más que un simple trabajo. Comenzaron a pasar tiempo juntos, a conocerse mejor y a descubrir una afinidad especial. Las risas, las conversaciones profundas y la admiración mutua fueron construyendo una base sólida para lo que estaba por venir. El reencuentro en 2015 marcó un punto de inflexión en la historia de Burak y Neslihan. Esta vez el destino les brindó la oportunidad de conectar de una manera más significativa. Trabajaron juntos en un proyecto publicitario, lo que les permitió pasar más tiempo juntos y conocerse fuera del contexto de las series de televisión. La presión de los sets, las largas jornadas de rodaje y las exigencias de la fama, en cierta medida, se disiparon, permitiéndoles establecer una conexión más auténtica y genuina. Fue en este ambiente más relajado donde la chispa realmente comenzó a encenderse. Las conversaciones se volvieron más profundas, las risas más frecuentes y la admiración mutua floreció. Se dieron cuenta de que compartían mucho más que un trabajo, compartían valores, intereses y una forma de ver la vida que resonaba entre ellos. La base de su relación comenzó a construirse sobre la amistad, la confianza y el respeto, pilares fundamentales para cualquier relación duradera. En poco tiempo, los rumores sobre un posible romance entre Burak y Neslihan empezaron a circular por los medios. Los fans, siempre atentos a los detalles, notaron la complicidad que había entre ellos, la forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos.
Y, por supuesto, las fotos en redes sociales no tardaron en confirmarlo. En esa época ambos eran muy cuidadosos con su vida privada, pero el amor es como un imán, atrae y se hace notar. Los medios de comunicación y los fans, ávidos de noticias sobre sus ídolos, no tardaron en percibir la creciente conexión entre Burak y Neslihan. La complicidad evidente entre ellos, la forma en que se miraban y se reían juntos, no pasó desapercibida. Las redes sociales, siempre atentas a los detalles, comenzaron a inundarse de comentarios y especulaciones sobre un posible romance. En ese momento, tanto Burak como Neslihan eran muy reservados con su vida privada. Sin embargo, el amor, como un imán poderoso, es difícil de ocultar. Los gestos, las miradas y las risas compartidas delataron la incipiente relación. Los fans, al notar la creciente cercanía entre ambos, no tardaron en expresar su entusiasmo y anticipación. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de mensajes de apoyo y felicitaciones, augurando un futuro prometedor para esta pareja que desde ya parecía destinada a estar junta. Pronto los paparazzi los captaron juntos en varias ocasiones, lo que confirmaba que lo suyo iba más allá de una simple amistad. Los fans, al ver que su amor era real, enloquecieron de emoción. Y no es para menos. Ambos son muy guapos, talentosos y tienen una química increíble. Era la pareja perfecta. La confirmación pública de su relación llegó a través de las fotos de los paparazzi. Las imágenes de Burak y Neslihan juntos en citas, eventos y momentos de ocio, inundaron los medios de comunicación. Estas fotografías, aunque tomadas sin su consentimiento, fueron la confirmación definitiva de que su relación era real y que su amor florecía. La reacción de los fans fue de euforia. La pareja, considerada la pareja perfecta por su belleza, talento y la innegable química que emanaban juntos, se convirtió en el centro de atención de los medios y de sus seguidores. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, felicitaciones y deseos de felicidad. Los fans, ansiosos por presenciar el desarrollo de su historia de amor, celebraron cada paso que daban juntos. El siguiente gran paso fue la pedida de mano, que ocurrió en 2016, en París, la ciudad del amor. ¡Qué romántico! Burak se arrodilló y le propuso matrimonio a Neslihan, quien, obviamente, dijo que sí. La noticia fue recibida con una gran alegría por parte de sus seguidores, que celebraron el compromiso como si fuera propio. Y como era de esperar, la boda fue un evento de ensueño. París, la ciudad del amor, fue el escenario perfecto para la pedida de mano. Burak, en un gesto romántico y emotivo, se arrodilló y le propuso matrimonio a Neslihan. La noticia, divulgada rápidamente a través de las redes sociales y los medios de comunicación, generó una ola de alegría y celebración entre los fans y el público en general. La pedida de mano, un momento íntimo y especial, se convirtió en un evento público, celebrado y compartido por todos. La respuesta de Neslihan, un rotundo sí, selló su compromiso y marcó el inicio de los preparativos para la boda. Los fans, eufóricos por la noticia, celebraron el compromiso como si fuera propio. La pareja se convirtió en el centro de atención, y la expectativa por la boda, que prometía ser un evento de ensueño, creció exponencialmente. La boda de Burak y Neslihan fue uno de los eventos más esperados del año. Se celebró en julio de 2016, en Estambul, en una ceremonia espectacular que fusionó la tradición turca con un toque moderno y elegante. La novia lució un vestido de ensueño, digno de una princesa, y el novio, por supuesto, estaba radiante. Familiares, amigos y colegas de la industria del entretenimiento estuvieron presentes para celebrar el amor de la pareja. Las fotos y los vídeos de la boda se viralizaron en todo el mundo y por un día todos soñamos con tener una boda tan mágica. La boda, celebrada en Estambul en julio de 2016, fue un evento espectacular que fusionó la tradición turca con un toque moderno y elegante. La ceremonia, cuidada hasta el último detalle, reunió a familiares, amigos y colegas de la industria del entretenimiento. La novia, radiante, lució un vestido de ensueño, digno de una princesa. El novio, por su parte, deslumbró con su elegancia y encantó. Las fotos y los vídeos de la boda se viralizaron en todo el mundo. La magia del evento, la belleza de la pareja y la atmósfera de celebración cautivaron a millones de personas. Por un día, todos soñaron con tener una boda tan mágica. El evento se convirtió en un símbolo del amor, la felicidad y la unión. La boda de Burak y Neslihan, más allá de ser un evento social, fue una declaración de amor que resonó en todo el mundo.
Desde entonces, Burak y Neslihan han demostrado que su amor es real y fuerte. Han superado los desafíos, han mantenido la llama de la pasión y han construido una familia basada en el respeto, la confianza y el cariño. Y lo más importante, han sabido mantener su privacidad. Aunque son muy activos en las redes sociales, siempre han cuidado su vida personal y han protegido su relación de las habladurías y los chismes. Después de la boda, Burak y Neslihan han demostrado que su amor es real y fuerte. Han superado los desafíos, han mantenido la llama de la pasión y han construido una familia basada en el respeto, la confianza y el cariño. Han sabido mantener su privacidad. Aunque son muy activos en las redes sociales, siempre han cuidado su vida personal y han protegido su relación de las habladurías y los chismes. Han enfrentado los desafíos de la vida pública, las exigencias de sus carreras y las presiones de los medios de comunicación. Sin embargo, han permanecido unidos, fortaleciendo su vínculo y construyendo una relación sólida y duradera. Han priorizado el amor, la confianza y el respeto, pilares fundamentales para cualquier relación exitosa. Han sabido mantener su privacidad, protegiendo su relación de las habladurías y los chismes. Aunque son activos en las redes sociales, han cuidado su vida personal y han evitado exponer su intimidad. Han demostrado que es posible ser figuras públicas y al mismo tiempo preservar la privacidad y la felicidad. Pero, ¿cuál es el secreto de su amor? ¿Qué es lo que ha hecho que su relación perdure y brille con tanta intensidad? La respuesta, como en todas las historias de amor verdaderas, es compleja. Sin embargo, podemos identificar algunos elementos clave. El secreto de su amor, como en todas las historias de amor verdaderas, es complejo. Sin embargo, podemos identificar algunos elementos clave que han contribuido a su éxito. Admiración mutua se admiran profundamente. Se respetan como personas y se apoyan en sus carreras. Se siente, se nota y se observa en cada una de sus acciones. Comunicación hablan abiertamente sobre sus sentimientos, sus preocupaciones y sus sueños. Se escuchan y se entienden. Respeto a la individualidad cada uno tiene su propia vida, sus propios intereses y sus propios proyectos. Se dan espacio para crecer individualmente y se apoyan en sus logros. Complicidad se divierten juntos, se ríen juntos y comparten momentos especiales. Disfrutan de la compañía del otro y construyen recuerdos inolvidables. Amor incondicional se aman tal y como son, con sus virtudes y sus defectos. Se aceptan, se apoyan y se protegen. Ese es el ingrediente más importante. En primer lugar, la admiración mutua. Burak y Neslihan se admiran profundamente. Se respetan como personas y se apoyan en sus carreras. Se siente, se nota y se observa en cada una de sus acciones. La admiración mutua es el cimiento de su relación. Se respetan como personas y se apoyan en sus carreras. Se admiran por sus talentos, sus logros y sus cualidades individuales. Se sienten orgullosos el uno del otro. La admiración se manifiesta en cada uno de sus gestos, palabras y acciones. En segundo lugar, la comunicación. La comunicación es fundamental en cualquier relación, y en la de Burak y Neslihan, parece ser un pilar fundamental. Hablan abiertamente sobre sus sentimientos, sus preocupaciones y sus sueños. Se escuchan y se entienden. La comunicación es esencial en cualquier relación, y en la de Burak y Neslihan, es un pilar fundamental. Se hablan abiertamente sobre sus sentimientos, preocupaciones y sueños. Se escuchan y se entienden. La comunicación les permite resolver conflictos, expresar sus necesidades y fortalecer su vínculo. En tercer lugar, el respeto a la individualidad. Cada uno tiene su propia vida, sus propios intereses y sus propios proyectos. Se dan espacio para crecer individualmente y se apoyan en sus logros. El respeto a la individualidad es otro elemento clave. Cada uno tiene su propia vida, sus propios intereses y sus propios proyectos. Se dan espacio para crecer individualmente y se apoyan en sus logros. Respetan sus diferencias y celebran sus éxitos individuales. En cuarto lugar, la complicidad. Se divierten juntos, se ríen juntos y comparten momentos especiales. Disfrutan de la compañía del otro y construyen recuerdos inolvidables.
La complicidad es un componente esencial de su relación. Se divierten juntos, se ríen juntos y comparten momentos especiales. Disfrutan de la compañía del otro y construyen recuerdos inolvidables. La complicidad fortalece su vínculo y crea una conexión profunda. Y por último, el amor incondicional. Se aman tal y como son, con sus virtudes y sus defectos. Se aceptan, se apoyan y se protegen. Ese es el ingrediente más importante. El amor incondicional es el ingrediente más importante de su relación. Se aman tal y como son, con sus virtudes y sus defectos. Se aceptan, se apoyan y se protegen. El amor incondicional les permite superar cualquier obstáculo y fortalecer su vínculo. En 2019, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Karan. La felicidad se multiplicó. La llegada de Karan reforzó aún más su vínculo y les dio una nueva perspectiva sobre la vida. Han demostrado ser unos padres cariñosos y dedicados, que priorizan el bienestar de su hijo. La llegada de Karan en 2019 multiplicó la felicidad de la pareja. La llegada de su hijo reforzó aún más su vínculo y les dio una nueva perspectiva sobre la vida. Han demostrado ser unos padres cariñosos y dedicados, que priorizan el bienestar de su hijo. La paternidad y la maternidad han fortalecido su relación y les han dado una nueva dimensión. La relación de Burak y Neslihan es un ejemplo inspirador de cómo el amor puede perdurar en el tiempo, incluso en el ojo público. Han demostrado que es posible mantener la privacidad y la felicidad, incluso cuando se es una figura pública. Y para todos nosotros son un recordatorio de que el amor verdadero existe y que, con esfuerzo y dedicación, se puede construir una relación sólida y duradera. La relación de Burak y Neslihan es un ejemplo inspirador de cómo el amor puede perdurar en el tiempo, incluso en el ojo público. Han demostrado que es posible mantener la privacidad y la felicidad, incluso cuando se es una figura pública. Y para todos nosotros son un recordatorio de que el amor verdadero existe y que, con esfuerzo y dedicación, se puede construir una relación sólida y duradera. Su historia nos demuestra que el amor, con sus ingredientes esenciales, puede superar cualquier desafío y brillar con una intensidad inigualable. Y bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayáis disfrutado descubriendo la historia de amor de Burak Ozcerbek y Neslihan Atagul tanto como yo disfruté contándola. Hemos visto juntos cómo, a pesar de la fama y los desafíos, han construido una relación basada en la admiración, la comunicación, el respeto y, por supuesto, el amor. Y con esto, llegamos al final de este viaje por la historia de amor de Burak Ozcerbek y Neslihan Atagul. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al compartir este relato. Hemos sido testigos de cómo, a pesar de la fama y los desafíos, han construido una relación basada en la admiración, la comunicación, el respeto y, por supuesto, el amor incondicional. Es un recordatorio de que el amor verdadero existe y que, con dedicación y esfuerzo, se puede crear una relación sólida y duradera. Espero que este vídeo os haya gustado y que os haya inspirado. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué es lo que más os gusta de Burak y Neslihan? ¿Creéis en el amor a primera vista o en el amor que se construye con el tiempo? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que pensáis. Me encantaría conocer vuestra opinión. ¿Qué es lo que más les gusta de Burak y Neslihan? ¿Creen en el amor a primera vista o en el amor que se construye con el tiempo? Los invito a dejar sus comentarios. Me encanta leerlos y conocer sus perspectivas. Y antes de que os vayáis, no olvidéis darle me gusta a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el mundo de las novelas turcas y vuestras estrellas favoritas. Muchísimas gracias por estar aquí, por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el fascinante mundo de las novelas turcas y sus estrellas favoritas. Agradezco de corazón su apoyo y los espero en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.